Buenos días, niños. Hoy día estamos 14 de abril del año 2021. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante para ustedes, ¿no? Que son las partes del cuento. Muchas veces, mamita, antes de que ustedes se vayan a dormir, les está contando los cuentos, las historias, qué pasó, cómo fue, ¿no? Para que ustedes se duerman contentos y felices. Ahora pues vamos a conocer cuáles son las partes de los cuentos. Les voy a compartir el video para que ustedes puedan observar. Bien, acá tenemos las partes del cuento. Es la trama de un cuento, se divide en tres partes. La trama quiere decir lo que sucede, el inicio, el nudo y el desenlace o el final. Pero vamos viéndolo de poco a poco. Bien, acá tenemos el inicio. Ahí se indica dónde y cuándo se desarrolla la historia y se presentan a los personajes. Siempre un cuento comienza con había una vez, érase una vez, ¿no? Siempre esto es algo característico del cuento que comienza de esta forma. Érase una vez, había una vez. Continuamos. Acá tenemos el desarrollo, que también es parte del cuento. Es la parte más larga de la historia, en la que surgen los problemas o las aventuras de los personajes. También se le puede llamar nudo. Aquí tenemos las imágenes de de un cuento bien conocido, ¿no? Que es Caperucita Roja. Acá tenemos el final o desenlace. En esta parte se solucionan los problemas, ¿no? Acá de repente, como en el cuento de Caperucita, que el lobo pues se comió a Caperucita, ¿no? Pero después llegaron los leñadores y la salvaron. Y así le damos final a cualquier cuento que nosotros querramos leer o de repente hasta inventarnos algunos cuentos. Sí se puede inventar algunos cuentos. Cada cuento que ustedes quieran inventar tiene que tener tres partes: inicio, nudo o final. En los cuentos, las ilustraciones o las imágenes son muy importantes porque muestran lo que pasa con más claridad. Además, hacen más atractivo el texto, se hace más llamativo para que ustedes lo puedan leer. Aquí tenemos el inicio, el desarrollo o problema, o también llamado nudo, y el final de algún cuento que ustedes quieran crear. Muy bien, ahora les voy a compartir lo siguiente. Acá tenemos para reforzar
el video que hemos observado. Partes de un cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Quiere decir que si me voy a inventar mi cuento, porque cuentos hay muchísimos y muy bonitos, debo de tener en cuenta todas estas partes para poder elaborar un cuento. Las partes del cuento, también conocido como introducción o inicio, es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes, el asunto o conflicto que impulsa el desarrollo de la acción. También tenemos el nudo o problema o qué es lo que sucede dentro, es la parte más amplia del cuento. En esta parte se amplía el asunto o conflicto a través de una serie de hechos que se van complicando. Y tenemos el desenlace o final. Siempre un cuento debe de tener un final. Se presenta la manera como se da fin al conflicto, ¿no? Hay cuentos pues que tienen finales felices y hay cuentos que no. Depende cómo nosotros podamos crear el cuento o leer algunos cuentos que ya tenemos. Recuerda, las partes de un cuento son título, es muy importante el título, porque si tú presentas un cuento y no le pones título, no está completo. El título, inicio o introducción, desarrollo o nudo y el final o desenlace. Aquí les dejo las fichas para que ustedes puedan desarrollar. Muy bien, niños, nos vemos. Chao, hasta la próxima clase. Que tengan buen día.